Hermanos, vamos nuevamente a la epístola de Judas. Ustedes ven, estoy en el versículo 3 y ya se nos acabó esta corta media semana. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Amados, ayer vimos eso. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas decidió escribir su libro, su carta, él tenía una cosa en mente: voy a explicar el tema de la salvación. No hay tema más sublime que el tema de la salvación, el misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Como hombres pecadores, perdidos, podemos encontrar perdón, podemos encontrar una nueva oportunidad, podemos encontrar salvación en Cristo. Pues Judas quería tratar ese tema, pero él dice: yo quería tratar del tema de la salvación, pero ya que algunos están entrando a la iglesia torciendo el maravilloso tema de la salvación, necesito exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para que contendáis ardientemente. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esta orden en el sentido de que hay que pelear por el evangelio, hay que atacar a las personas defendiendo el evangelio, hay que agredir a las personas defendiendo el evangelio porque lo estamos haciendo en nombre de Dios? Oh, queridos, eso es fundamentalismo. Cuando tú atacas a alguien pensando que estás defendiendo el evangelio, necesitas rebautizarte de nuevo, pero hay que llenar el tanque mitad hielo y mitad agua y dejarte 1 hora remojándote ahí, porque tú, en nombre de Dios y en nombre del evangelio, no tienes el derecho de dar rienda suelta a tus instintos no sometidos al Espíritu Santo. Porque la primera característica de alguien que ha sido convertido es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra es la iglesia del amor. ¿Cómo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, diciendo que estás defendiendo el evangelio, atacar personas, agredir personas? Claro que no agarras piedras, no das tiro a nadie, porque si no ya irías para la cárcel. Pero a veces las palabras son peores que las piedras. Y ahora, en este tiempo de redes sociales, es fácil sentarse en el computador, en el anonimato, y agredir personas. Y en tu cabecita piensas que estás defendiendo el evangelio. Eso no combina con cristianismo. Jesús jamás haría eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, debes permitir que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter tierno, manso y dulce del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo aquí? Él dice así: he cambiado el propósito, dice. Primero quería hablarles de la salvación, pero he decidido exhortaros que contendáis. Esa palabra contendáis en griego es el verbo epaginosimai, que literalmente quiere decir que agonicéis defendiendo. No que agredáis, sino que agonicéis defendiendo. Que estés dispuesto a morir por el evangelio, pero no a matar por el evangelio. No a agredir por el evangelio, no a ofender por el evangelio.
agonizar defendiendo los valores, los principios del Evangelio, a vivir el Evangelio. La mejor manera de defender el Evangelio no es con palabras, es con tu vida. Vive el Evangelio. No hay mejor argumento en favor del cristianismo que un cristiano transformado por el poder de Dios. Mahatma Gandhi, el líder hindú, decía, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo algo terrible. Dijo, después de estudiar la doctrina cristiana, yo me volvería un cristiano, porque la doctrina es maravillosa. Yo me volvería un cristiano si no fuera por causa de los cristianos. Un cristiano que no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo es el peor argumento en favor del cristianismo. Pero mi texto para esta noche no es ese. Eso ya vimos anoche. Dice, yo he decidido exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esa palabra encubiertamente en griego es la palabra metaschematizo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, algunos hombres han entrado, pero entran pareciendo una cosa y se van transformando, se van metamorfoseando, y después se muestran como son, pero entran de mansito, entran como que aceptan el evangelio, pero de repente comienzan a cambiar, comienzan a metamorfosearse. Entran disimuladamente, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, metamorfoseándose. Y estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y miren cuál era el problema de ellos. Dos. Primero, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primer problema. Toman la gracia de Jesucristo y la transforman en libertinaje. Y segundo problema, y con este hecho niegan al propio Dios, al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar estos dos conceptos de apostasía que comenzaban a entrar en la iglesia. Dice, estos impíos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Trata de pensar lo que está diciendo Judas. Estos impíos tratan de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Quiere decir que esta gente habla de la gracia. Esta gente predica acerca de la gracia. Esta gente enseña acerca de la gracia. Pero Judas le dice, estos impíos. ¿Cómo puede alguien que cree en la gracia ser impío? ¿Cómo puede alguien que predica, que enseña, que canta sobre la gracia ser impío? Pero es lo que Judas dice. ¿Y por qué los llama impíos? La raíz de impío, malo, malvado, pero que entra disfrazado a las filas de la iglesia. Estos impíos toman un tema tan lindo, tan maravilloso como es la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de Jesucristo? Hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que has hecho, ven a los brazos del Señor Jesucristo para nacer de nuevo, ven para que seas transformado. Pero ¿qué hacen estos impíos? Ellos te dicen así, ven, la gracia de Jesucristo es abundante. No necesitas hacer nada para salvarte porque Cristo lo hace todo.
Tú puedes continuar viviendo en tu pecado, pero Dios es amor y como Dios es amor, ya estás salvo. Dios es amor, su amor no va a acabar nunca y como no va a acabar nunca, tú puedes continuar viviendo tu vida de pecado y vas a ser salvo, porque como Dios es amor, finalmente todos se van a salvar. La diferencia es bien sutil. La verdadera gracia de Cristo no es solamente gracia perdonadora, es gracia transformadora. Pero lo que estos impíos enseñaban es, la gracia de Cristo es permiso para que continúes viviendo como quieras vivir, porque Dios te ama tanto que de todas maneras te vas a salvar. Y querido, nunca como hoy hemos vivido en tiempos cuando la gracia maravillosa de Cristo ha sido transformada en libertinaje. Libertinaje no es libertad, porque la libertad demanda responsabilidad. El libertinaje no. El libertinaje es hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, andar como tú quieres y por donde tú quieres. Eso es libertinaje. Libertad está ligada a la responsabilidad. Nunca como en nuestros días se ha defendido tanto la gracia de Cristo en el sentido de que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras. Es por eso que un hombre que duerme con otro hombre y no quiere abandonar el camino del pecado, dice que porque Dios es misericordioso y abundante en gracia, lo va a aceptar en su pecado. Oh, querido, Dios te ama mucho. Y te digo una cosa, no hay pecado que puedas haber cometido en la vida que Dios no te pueda perdonar. Dios es poderoso. No hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Puedes venir a Él, leproso, inmundo, sucio, caer a sus brazos, pero su poder, su gracia, su amor te transforma. No te deja como estás. Pero una de las apostasías que estaba entrando a la iglesia en los tiempos de Judas es el hecho de que no te preocupes con tu vida, porque Dios te ama, porque su gracia es abundante. Y en los tiempos de Cristo, para eso había que hacer una cosa. En los tiempos de Judas, para eso había que hacer una cosa. Había que sacar de la Biblia el concepto de la ley. ¿Sabes qué? En la iglesia primitiva habían dos problemas con relación a la ley. Primer problema, los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que tenías que guardar la ley para salvarte. Un error, una apostasía. Saca de tu cabecita la idea de que tienes que guardar mandamientos para salvarte, querido. Saca de tu cabeza la idea de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra para salvarte. Porque si tienes que cumplir la ley para salvarte, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. La justicia no es de Cristo, es tu justicia humana, trapo de inmundicia. Pero los judaizantes en la iglesia primitiva venían y enseñaban, decían, no, hay que cumplir la ley al pie de la letra para salvarse. Pablo fue un defensor de la gracia de Cristo. Pablo se levanta como el apóstol de la gracia para decir, no necesitas hacer nada para salvarte, solo tienes que creer,
solo tienes que aceptar, solo tienes que rendirte, solo tienes que entregarte. La salvación no es por lo que haces, no es porque te portas bien, no es porque cumples mandamientos, no es porque cumples la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero entonces aparece el otro ramo y dice así: somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, ya no necesitamos ley. La ley fue ya para el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos ley porque somos salvos por la gracia de Cristo. Pero que te digo una cosa esta noche: somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Esa es una de las verdades más cristalinas de la Biblia. Pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, la ley no deja de existir. Inclusive porque el apóstol Juan, aquí en Juan, capítulo 3, versículo 4, mira lo que dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ahora, si después de Cristo ya no existe ley, ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no existe pecado, ¿para qué gracia? Ya no tiene sentido la gracia. La gracia tiene sentido porque existe pecado. Y el pecado existe porque existe la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Juan no dice que te vas a salvar guardando la ley. En absoluto. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley continúa en vigencia. No tengas miedo de la ley. Si esta noche viniera Jesucristo y te preguntara: hijo, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él te diría: entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no te está diciendo: para que te salves, guarda mis mandamientos. Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. La obediencia es una expresión de amor. No te atrevas a decir que amas a Dios si quieres continuar andando en tus propios caminos. No te atrevas a decir que Jesús es lo más lindo que sucedió en tu vida si no estás dispuesto a obedecerle. Oh querido, Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no aprueba el pecado? Y hay una cosa que tenemos que entender esta noche. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Voy a repetir: una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jamás queriendo combatir el pecado, combatas al pecador. Jamás queriendo reprobar al pecado, repruebes al pecador. El pecado es lo más sucio, lo más inmoral y lo más opuesto al carácter de Dios. Pero el pecador es el ser más precioso a los ojos de Dios. No golpees al pecador queriendo golpear al pecado. Y te voy a decir algo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a destruir al pecado. Viene a colocar un punto final al pecado. No viene a destruir a los seres humanos. Pero pastor, ¿los pecadores no serán destruidos? Te voy a explicar. ¿Quién es el pecador? El que se agarra al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pecador es todo aquel que está agarrado al pecado. Ya vimos la primera noche que la Biblia es un libro de llamado. Dios te llama. ¿De dónde te llama? De aquí, del territorio del pecado.
te llama para el territorio de la vida. Ven, ven, ven. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansado de qué? Cansado de luchar, luchar sin poder. Cansado de intentar sin alcanzar. Cansado de sufrir. Ven, ven, ven. El Evangelio es la buena noticia de que hay solución para tu vida. Sal, sal del territorio del pecado. Ven. Dios no te puede tomar por la fuerza y arrancar del territorio del pecado. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Jesús te llama y te dice, ven, ven, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama y te llama. Pero llegará un día en que Jesús va a venir a esta tierra para ponerle un punto final al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres un hijo amado de Dios y el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir, el pecado te anula, el pecado te paraliza, el pecado destruye tu familia. Tu hogar en este momento está destruido por causa del pecado. El pecado te mete en deudas, el pecado deforma tu personalidad, el pecado te esclaviza. Dios no te creó para ser esclavo, Dios no te creó para vivir endeudado, Dios no te creó para vivir prisionero de los vicios, Dios te creó para libertad, Dios te ama. Y como el pecado te oprime, como el pecado te destruye, Dios no acepta el pecado de manera ninguna. Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y el pecado te destruye. Por eso Dios dice, ven, ven, ven. Pero un día va a tener que colocarle un punto final a la historia del pecado. Y cuando ese día venga y la ira de Dios sea derramada, será derramada sobre el pecado. Y los únicos seres humanos que serán destruidos serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron soltar. Tú no tienes que tener miedo de los juicios divinos, porque hoy es el día de buena nueva. Dios te llama, te llama, te llama. Dios te suplica. Dios dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si vienes a mí, entraré. Si me abres la puerta, entraré, viviré contigo. Oh queridos, ¿cómo entender que la gracia de Cristo no es licencia para pecar? ¿Cómo entender que la gracia de Cristo cuando llega a tu vida no te libra solamente del peso, de la culpa de tu vida pasada, sino que te liberta de las cadenas del pecado? Y entonces quedas como una paloma libre para volar, volar, volar por los horizontes sin fin. Si tú crees en la gracia perdonadora y transformadora de Cristo, esta noche puedes haber entrado aquí arrastrándote en tu pecado, amarrado a corrientes de vicios, de hábitos que te destruyen, amarrado a sentimientos de los cuales no te puedes libertar, amarrado a pensamientos inmundos que te perturban de día y de noche. Puedes haber entrado aquí arrastrando la lepra de tu pecado, pero el Señor Jesucristo esta noche está en esta arena y se mueve soberano en la persona de tu Espíritu Santo y llega cerca de ti y dice, hijo, si quieres yo te puedo libertar, si quieres yo te puedo curar, si quieres yo te puedo salvar. Déjate salvarte, deja de correr, deja de huir, deja de esconderte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En Santa Cruz de la Sierra, hace muchos años atrás dirigí una campaña de evangelismo en el Coliseo Deportivo de esa ciudad. Al final hice una invitación y dije, ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central. Estaba completamente ebrio porque él venía, pero venía tambaleándose. Y toda la gente se reía porque seguramente pensaba, ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo.
pero él vino así ebrio, porque esa noche yo dije, ven a Jesús. Estás drogado, ven trayéndole tu drogadicción. Eres víctima de algún vicio, ven trayéndole tu vicio. No puedes sacar de tu corazón el odio, ven trayéndole tu odio. Ven a Jesucristo como estás. Recibe la gracia perdonadora, pero también recibirás la gracia transformadora. Ven a Jesucristo como estás. Y ese borracho creyó y fue allá tambaleando. Llegó aquí adelante y comenzó a llorar, llorar, llorar. Pues todos los ebrios lloran, eso no es novedad. Mucha gente llegó aquella noche al llamado, mucha gente. A la noche siguiente yo dije, los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír porque pensaban, está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo, los que se han levantado anoche ya no vengan, y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche? Los que se han levantado las otras noches no vengan. Y pensé, el ebrio se va a levantar, pero el ebrio no apareció. No apareció la cuarta noche, ni la quinta, ni la sexta noche. La penúltima noche apareció. Yo dije, ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y la primera persona que vino delante fue un hombre pantalón jeans, camisa blanca, bien bañado. No parecía el ebrio, porque el ebrio era un pordiosero, sucio, inmundo, barba larga, cabello largo, olía mal. Yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban, no podían soportar el olor. Pero ahora estaba bien bañado, se notaba que se había echado gel en el cabello. Y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije, creo que te conozco. Y él dijo, sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Pero ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me dijo, mire, es que yo quería bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho y ¿cómo me voy a bautizar ahora? Me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Y cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años, era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia. Se casó, fue a la luna de miel. Cuando estaba regresando, sufrió un accidente de tránsito, cayó, murió la esposa, él salió vivo. Y él contándome la historia lloraba y decía, pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, en la flor de la vida. Le dije, no, me estás diciendo que fue un accidente. Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo, quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar. Cuando un hijo muere, cuando pierdes el empleo, cuando te dicen que estás con cáncer, cuando te dan solo 2 meses de vida, cuando el dolor te llega. Y si tú no tienes a Cristo, ¿qué haces? Pues él me dijo, pastor, en ese tiempo yo no tenía a Jesús. Entonces comencé a beber para olvidar mi dolor, beber. En 6 meses perdí el empleo. Bebía todos los días. Perdí la familia, perdí los amigos, perdí todo. Pastor, durante 30 años he vivido en la calle, haraposo, mendigo.
pidiendo limosna para beber, 30 años sumergido en el vicio, durmiendo en los cementerios, durmiendo en la calle. Y la primera noche que entré aquí, yo no entré porque quería escuchar el evangelio, sino porque la puerta estaba abierta. Y a pesar que yo estaba borracho, entendí lo que usted dijo, que Jesús me ama, que Jesús podía transformar mi vida. Y cuántas veces yo, en las noches frías, levanté los ojos al cielo y dije: Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora. Y yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? Yo entendí. Usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior, pero es que la noche anterior, después de aceptar a Jesucristo, yo salí y continué bebiendo. Entonces la siguiente noche dije: mi decisión de ayer ya no sirvió, me voy a entregar de nuevo. Por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí. Pero esa noche salí y ya no bebí. Y pastor, hoy está completando 5 días, después de 30 años que he bebido todos los días. Hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido, eso es un milagro. La vida cristiana está hecha de milagros. Mientras estés prisionero del pecado, justificando tu pecado, explicando tu pecado, tratando de driblear la palabra de Dios, mientras estés tratando de esconderte en tus propios argumentos, no eres feliz, no tienes paz en el corazón. Necesitas rendirte, necesitas entregarte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y ese hombre se entregó y quería bautizarse, y los hermanos le dijeron: no puedes bautizarte porque hace 5 días estabas borracho. Había un hermano que estaba al lado escuchando todo y se acercó y lo abrazó emocionado y le dijo: hermano, perdóname, soy yo el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Si tú quieres, puedes bautizarte. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús: no juzgues a las personas. Tú sabes que ninguna mujer nace prostituta. La vida la hace así. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace así. No juzgues a nadie. Qué Dios maravilloso que no te juzga a ti, que te acepta como eres. Pero no te acepta para pasarte la mano y decirte: hijito, sigue pecando que yo te amo. No. Te acepta y te dice: hijo, viviendo la vida que estás viviendo no eres feliz. Entonces yo te acepto para transformarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pares de vivir los tormentos, las lavaredas de infierno que tu conciencia te hace vivir durante las noches. Aquel hermano lo abrazó y le dijo: si quieres puedes bautizarte. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo Coliseo Deportivo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al Coliseo y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corriendo de un lado para otro, dando instrucciones
para que abran la puerta, que cierren la puerta, que organicen allá. Era el coordinador de todos los recepcionistas. Y el pastor me dice, ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó 5 años atrás. Ahora transformado, ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh, querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida, hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo, yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Tú vienes a Él como eres, andrajoso como el hijo pródigo, oliendo a estiércol de puerco, cubierto de trapos de inmundicia. El Padre en su amor te recibe, pero no para dejarte vistiendo trapos de inmundicia. Él te baña, Él te da su manto de justicia divina. Él te hace hijo de nuevo en el reino de Dios. Y no importa lo que has hecho con tu vida. Nunca digas, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pregúntate, Dios mío, ¿qué haré con mi vida a partir de hoy? Porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Las 2 noches anteriores ustedes se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacer otra invitación. Si tú quieres prepararte para el bautismo y sellar tu pacto de amor con Dios un día, yo te voy a pedir que te levantes y vengas diciendo al Señor Jesús, yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Vamos al texto bíblico. Es un texto que ya hemos leído durante la semana. La primera noche prediqué sobre ese texto, pero esta noche me voy a concentrar solo en uno de los versículos. Dice así, Pablo escribe a los colosenses y les dice, ustedes han conocido el Evangelio, ustedes han recibido a Cristo, ustedes han abierto su corazón a Jesús. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se agrada en todo al Señor? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que cuando tú vives una vida sin frutos, no estás viviendo para agradar a Dios. Porque si tú quieres andar como es digno del Señor y quieres agradar a Dios, tu vida tiene que estar llena de frutos en todas las áreas. Frutos en la vida intelectual, frutos en la vida profesional, frutos en la vida familiar, frutos en la vida financiera, frutos en tus relaciones humanas. Cuando tú vives una vida de frutos, una vida productiva, agradas al Señor. Quiere decir, Dios está desde allá mirándote feliz. Esto es como tú cuando tu hijo se gradúa y viene con la noticia, papá, encontré un buen empleo en la mejor empresa aquí en México y me van a pagar el equivalente a $5,000 mensuales de sueldo y voy a viajar por todo el mundo. Ahora tú como padre, ¿qué sientes? Pues hasta lloras de emoción, porque lo que más te deja feliz, lo que más te agrada, es ver que tu hijo esté feliz. Entonces Pablo dice, tú has recibido al Señor para andar como es digno del Señor, agradándole. Pero ¿cómo se le agrada? Cuando tu vida está llena de frutos, cuando tu vida
está llena de consecuciones, de buenas obras, de éxito, de victoria. Es que Dios no te ha hecho nacer para ser un fracasado. Y si tú estás viviendo una vida de derrota, de mediocridad, de conformismo, es porque no has entendido el plan de Dios para ti. Porque Dios no te ha hecho nacer para que vivas una vida inoperante, una vida estéril. Dios te ha hecho para que vivas una vida de éxito, de victoria, de frutos abundantes. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo. Primero, creciendo en el conocimiento de Dios, pero también creciendo en la vida financiera, creciendo en la vida profesional, creciendo. Dios quiere que crezcas primero en el conocimiento de Dios, porque te digo una cosa, tu crecimiento en cualquier área de la vida va a depender de tu crecimiento en Dios. Si tú no creces en el conocimiento de Dios, no esperes crecer en las otras áreas de la vida. Pero por otro lado, si tú no creces en el conocimiento, si tú creces en las otras áreas de la vida sin crecer en el conocimiento de Dios, eso que tú llamas crecimiento es hinchazón, no es crecimiento. Si te colocan una aguja, te desinflas, porque no has crecido, te has hinchado. Y Dios quiere que crezcas. ¿De qué vale tener tanto dinero cuando llega la noche te sientas vacío, frustrado, derrotado? ¿De qué vale tener fama? ¿De qué te vale tener éxito si cuando llega la noche sientes ganas de llorar y no puedes dormir? Eso no es crecimiento. Yo conozco jóvenes de la iglesia que han crecido, se han graduado, hoy día son brillantes profesionales, ganan sueldos extraordinarios, pero son infelices. Yo conozco un muchacho que creció con mis hijos, ya está en el tercer matrimonio, brillante profesionalmente, y todo el mundo que lo ve puede pensar, ¿ha crecido en qué? Se ha hinchado. Eso no es crecimiento. Para crecer auténticamente, primero tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Entonces sí, vas a crecer en todas las áreas de la vida, en un crecimiento lento, seguro, porque recuérdate que has recibido a Jesús para andar, no para saltar. No quieras hoy día comenzar en el empleo y mañana ser gerente. Calma, paso a paso. Se conquista las grandes victorias paso a paso. Esto es como el fútbol. ¿Ustedes saben jugar fútbol o no? Hay dos personas en el mundo: los que juegan fútbol y los que les gusta jugar fútbol. A todo el mundo le gusta, pocos juegan. Hay que saber jugar fútbol. El que sabe jugar fútbol nunca patea la pelota, nunca. Porque la pelota es como una bella dama, no hay que patearla, hay que acariciarla, hay que besarla. Ahí la pelota te busca. Y eso quiere decir, en el lenguaje futbolístico, estoy en forma. ¿Qué quiere decir estoy en forma? La pelota corre atrás de ti, la pelota te busca. ¿Y qué cosa es estar fuera de forma? Tú corres atrás de la pelota y no la encuentras nunca. ¿Y por qué corres si no la encuentras? Porque la pateas. ¿A quién le gusta que se la patee? Ni a la pelota. Entonces, ¿qué tiene que ver el fútbol con esto que estoy diciendo? Es que en el fútbol tú no tienes que entrar y querer meter 7 goles. Calma. Tú tienes que entrar
porque para cocinar el frijol hay que cocinarlo a fuego lento, a fuego lento. Para cocinar al otro equipo hay que cocinarlo a fuego lento. Y para vencer en la vida hay que vencer a fuego lento, paso por paso, por paso, por paso. Eso es crecimiento sólido. Y Jesús dice, o Pablo dice aquí, que tú has aceptado a Jesús para andar. Eso es para cocinar la vida a fuego lento, pero seguro, firme. ¿Por qué? Porque la victoria ya es tuya. ¿Y por qué? Porque Dios te ha hecho nacer para frutos, para gloria de su nombre. Porque cuando un cristiano crece y prospera, la gente mira a Dios y dice, y alaba el nombre de Dios. Mira lo que Dios es capaz de hacer con las personas. Pero cuando un cristiano se llama cristiano, pero es derrotado, es un fracasado, no avanza, se acomoda en la vida, eso es un mal testimonio para el nombre de Dios. Porque los incrédulos dicen, mira los cristianos. El cristiano tiene que aprender a vestirse bien. No digo a gastar mucho dinero en ropa, pero a vestirse bien. El cristiano tiene que saber peinarse bien. El cristiano, mira lo que dice el versículo que voy a detenerme esta tarde. El versículo 12 dice, para que viváis con gozo, con gozo. El cristiano tiene que ser feliz, alegre, gozoso. No tengas miedo de ser bonito. ¿Para qué han inventado el espejo? Mírate al espejo, arréglate. No te pintes amarillo, rojo, verde, porque eso no es ser bonito. Ahí te estás haciendo más feo. Tú eres bello porque saliste de las manos de un Dios perfecto. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer dijo, he aquí, todo es bueno en gran manera, bellos, perfectos. No tengas miedo de gozar de la vida, de alegrarte, de ser feliz. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano es andar, no puedo esto es pecado. ¿Qué cristianismo es ese? El cristiano tiene un Dios todopoderoso. Jesús dijo, he venido para que tengas vida y vida abundante, vida exuberante, vida alegre, vida feliz, vida dinámica. Sé feliz en Cristo. Pablo le dice a los colosenses, han recibido el evangelio para andar con gozo, con alegría. ¿Y por qué alegría? ¿Por qué gozo? Ahora mira lo que dice él en el resto del versículo. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, capaces. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Alégrate, porque Dios te ha hecho capaz, Dios te ha hecho apto. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos. Hay una herencia. Claro que esa herencia está en los cielos, no la vas a recibir en la tierra. Básicamente es la vida eterna y todo lo que viene. Una vida sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, sin miseria, sin pobreza, sin injusticia, sin violencia, sin muerte. ¡Qué vida maravillosa! Esa tu herencia está preparada. Cuando Cristo venga, la herencia ya es tuya. Pablo dice, eres apto, Jesús te ha hecho apto para recibir la herencia. Solo que hay muchos cristianos que piensan que la herencia es solo eso allá en el cielo cuando Cristo venga. No. Tú en esta tierra ya puedes recibir tu herencia. Porque cuando tú recibes el evangelio, recibes muchas bendiciones. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, tú fumabas. Y el cigarro destruía tu salud, destruía la vida de tus hijos en la casa. El cigarro te
te entorpecía el paladar de manera que la comida, cualquier comida, por más rica que estuviera, tú no saboreabas. Tú comías porque estabas con hambre, pero sentirle el sabor. Un fumador no le siente sabor a la comida. Ahora le entregas la vida a Cristo, dejas de fumar y ¿qué pasa? Ah, qué rico pozole, qué ricos chilaquiles. Le comienzas a sentir sabor a la comida. Ya ganaste. Quiere decir, la herencia eterna está allá, pero aquí en la tierra ya empiezas a disfrutar de parte de tu herencia. Disfrutas de mejor salud. Antes, cuando no tenías a Cristo, vivías desesperado, angustiado, preocupado. Ahora tienes a Cristo, en la noche oras, te acuestas, duermes. Ya no vives estresado, ya no vives ansioso, ya no vives loco. Quiere decir, tu herencia ya comienza en esta tierra. Pero no solo eso. Ya te dije las otras noches, todavía nosotros estamos peregrinando en esta tierra. No hemos llegado al destino final donde nos apoderaremos de la herencia eterna. No hemos llegado. Estamos todavía en camino. Pero en este camino tienes que aprender a vivir de manera victoriosa. Dios es el Rey del universo. Tú eres su hijo. ¿Cómo se llama el hijo del rey? Príncipe. Entonces, si tú aceptaste a Dios como tu padre, tú eres un príncipe. Ahora dime, ¿has visto príncipes sin empleo? ¿Has visto un príncipe que quiere entrar a la universidad y no puede? ¿Has visto un príncipe que mira una ropa, quiere comprarla, pero no puede? ¿Has visto un príncipe que quiere viajar a Roma y no puede? ¿Qué tipo de príncipe es ese? Tú tienes que aprender a vivir como príncipe, porque tienes que reconocer que tu padre es el rey del universo. El otro día yo estaba viajando en Brasil y en la carretera vi en la trasera de un camión escrito así: yo no soy el dueño del mundo. Pero abajo decía: pero soy el hijo del dueño. Esa es la gran verdad. Cuidado, tú no eres dueño del mundo, pero tú eres hijo del dueño. Entonces aprende a vivir como hijo del dueño del mundo. Apodérate de tu herencia ahora. El otro día alguien me dijo: pastor, usted está empezando a predicar el evangelio de la prosperidad. Cuando tú predicas el evangelio, solo puedes predicar el evangelio de la prosperidad, porque evangelio de la derrota no existe. Evangelio de la pobreza no existe. Solo existe evangelio de la prosperidad, porque tu Dios es un Dios próspero. La Biblia habla de prosperidad. Dice que si tú eres fiel a Dios devolviéndole lo que es de Dios, Él te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Dios no es Dios de abundancia, Dios es Dios de sobreabundancia. Tú tienes que aprender a agarrar las promesas de Dios y vivirlas. Dios quiere hacerte próspero. Ahora, el problema es que vivimos en un mundo de falsificación. La piratería está metida por todo lado, inclusive en la iglesia. Alguien ya anda proponiendo que hay que crear un ministerio de la piratería dentro de la iglesia. Pero yo no entiendo cómo pastores, como hermanos, ancianos, iglesias, laicos pueden estar pirateando. ¿Qué cosa es piratear? Copiar lo que no es tuyo. Pero nosotros vivimos en un mundo de piratería.
donde se copia todo. Una corbata Pierre Cardin, $100. Tú vas a la calle, encuentras una corbata Pierre Cardin, $3, pirata. Miras, igualito, pero este es pirata y este es el auténtico. Hay un perfume Paco Rabanne, $120. Existe un perfume Paco Rabanne de $5, pirata, agua sucia. La piratería existe todo. En el reino espiritual también hay piratería. Existe el evangelio de la prosperidad verdadero, bíblico, auténtico. Y existe el evangelio de la prosperidad falso, pirata. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad pirata? Eso está de moda. Ven aquí, yo voy a hacer una oración y todos tus problemas se van a acabar. Estás enfermo, vas a sanar. Estás desempleado, vas a encontrar empleo. Estás sin dinero, vas a encontrar dinero. Pero tienes que venir aquí, pero tienes que venir con fe. Y la respuesta de tu oración, dicen estos predicadores del evangelio de la prosperidad pirata, la prueba de tu fe es el dinero. Si tú traes $10 aquí, tienes poca fe. Si traes 50, eso es ya más fe, más posibilidades de que el milagro suceda. Y si traes 200, más posibilidades. Entonces, cuanto más dinero traes, más fe demuestras. Y tú sabes que la gente va y lleva dinero. Y al único que se le resuelven los problemas es al predicador. Y cuando no suceden los milagros, la respuesta es que no tuviste mucha fe. Y fe significa dinero. Ese es el ministerio, esa es la teología, ese es el evangelio de la prosperidad pirata, falsa. Pero existe una teología de la prosperidad verdadera, auténtica, que te acabo de leer. ¿Qué dice Dios? Entrégale la vida a Jesús. Y si tú le entregas la vida a Jesús, ¿qué va a pasar contigo? Vas a empezar a andar, no a retroceder. Vas a empezar a andar en todas las áreas de tu vida, comenzando con tu vida espiritual. Vas a andar, vas a crecer. ¿Por qué? Vas a vivir con alegría, con gozo. Vas a producir frutos abundantes. ¿Por qué? ¿Por qué vives con gozo? ¿Por qué vives con alegría? Porque Dios te ha hecho capaz, de recibir tu herencia en el cielo, la vida eterna, pero también de recibir tu herencia en esta tierra. Vas a vivir mejor, vas a comer mejor, te vas a alimentar mejor. Dios te va a prosperar en esta tierra en la medida que seas fiel a Él. En la medida que lo busques todos los días, que aprendas a vivir con Él, a depender de Él. Tú eres su hijo. Dios te ama. Dice que antes que tú ores o pidas cualquier cosa, Dios ya sabe lo que vas a pedir. Porque Él te ama. Él quiere hacer maravillas en tu vida. Por favor, no te acomodes con el fracaso de esta vida, porque nosotros vivimos en una vida, en un mundo de derrotismo, de conformismo, de mediocridad, y nos acostumbramos con esa vida. Te voy a contar la historia del águila. Un día un cazador le gustaba cazar águilas y disecar para guardarlas en su sala como trofeos. Y un día estaba andando por ahí cazando y vio en el pico de una montaña una bellísima águila. Apuntó, disparó y mató al águila, pero el águila no cayó, se quedó ahí en el pico. Entonces él tuvo que ir escalando el pico para recoger su trofeo
y cuando llega al pico ve el águila y al lado un nido y dos aguiluchos jovencitos. Y le dolió el corazón al cazador, porque dijo: oh, si yo supiera que tenía polluelos, yo no lo hubiera matado. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos polluelos? Si la mamá murió, si yo los dejo aquí, se van a morir. Entonces, como él tenía como le dicen ustedes, la hacienda, su casa abajo, ¿no? Su tierra, tenía gallinas, su rancho, agarró a los polluelos y se los llevó al rancho. Tenía muchas gallinas y los comenzó a criar con las gallinas. Entonces los aguiluchos comenzaron a crecer. Uno de ellos murió, pero uno fue creciendo, creciendo. Miraba aquí, gallina. Miraba ahí, gallina, 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 gallina. Ahí pues el pobre llegó a la conclusión: si aquí todo el mundo es gallina, yo también debo ser gallina. Y comenzó a vivir como gallina. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en el rancho cuando el gallo encuentra un gusanito y llama, y las gallinas todas corren. Hay que visitar un poco el rancho, porque el mundo en que vivimos nos hace mucho mal, especialmente a nuestros niños. El otro día en la escuela preguntaron de dónde viene la leche, y un niño afirmaba, y no había quien lo convenza, y creía que la leche viene de la caja. Y él no podía creer que la leche venía de la vaca. Hay que sacar a los hijos un poco del celular, del iPad, y hay que llevarlos al rancho de vez en cuando, a conocer, a ver, a mirar. Entonces, en el rancho, cuando el gallo encuentra un gusano, llama y todas las gallinas corren. Y un día el hacendado estaba por ahí y vio que el gallo encontró un gusano, llamó, las gallinas corrieron y el águila también. Y ahí pues el hacendado dijo: ay, pobre águila, yo tengo la culpa porque yo maté a su mamá. Lo crié entre gallinas y ahora el pobre piensa que es gallina. No, yo tengo que corregir esto. Y a la mañana siguiente se levantó temprano, fue al gallinero, tomó al águila en sus brazos, fue al patio de la casa y le dio un discurso. Y le dijo: mira, cuando tú eras polluelo, yo maté a tu mamá. Y para que no te murieras, te traje aquí a vivir entre gallinas. Pero tú no eres gallina, tú eres águila. Tú no tienes que vivir aquí en la tierra escarbando la tierra. Tú has nacido para vivir en el cielo azul. ¿Qué haces aquí? Entonces, por favor, aprende a vivir como águila. Y agarró al águila con toda su fuerza y lo lanzó. El águila cayó pesadamente al suelo y corrió a juntarse con las gallinas. A la mañana siguiente el hacendado agarró de nuevo al águila, pero esta vez lo llevó a una montaña alta y ahí le dio el discurso de nuevo. Le dijo: eres águila, aprende a vivir como águila. Y esta vez pues el hacendado corrió y ya no lo lanzó al patio, sino lo lanzó al aire. Y cuando el águila miró abajo, ya la tierra estaba muy abajo. Entonces dijo: si yo caigo aquí me mato. Entonces instintivamente abrió las alas, y al abrir las alas sintió que se sostenía en el aire, y agitó el ala y se levantó, y siguió agitando y siguió levantándose y levantándose y levantándose, y de repente miró para la tierra, miserables gallinas escarbando la tierra. Y miró arriba, cielo azul infinito, y dijo: ¿qué estuve haciendo allá abajo? Yo no soy gallina, yo soy águila, yo soy capaz de volar. Y la historia dice que agitó las alas y se perdió en el infinito.
Pero yo te digo con todo cariño, querido, tú no eres gallina. Tú vives en este mundo de gallinas, pero tú eres águila. Por eso Pablo, ¿te acuerdas del texto que leí? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Poned la mira en las cosas del cielo donde está Cristo. Ya no en las cosas de esta tierra, cosas de gallina. No vivas escarbando la tierra, mira mirando el cielo azul. Y finalmente allá está tu hogar eterno. Estás en esta tierra de paso. Somos peregrinos y advenedizos. Nuestro verdadero hogar está allá. Vamos para allá, caminamos para allá. Sacude el polvo de la derrota de tu vida. Un día le trajeron a Jesucristo un paralítico, 38 años paralítico, arrastrándose en la tierra, sin poder andar. Y Jesús lo miró y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero ¿cómo voy a andar si estoy paralítico? Se hubiera quedado paralítico para el resto de la vida. Pero aunque estaba paralítico, oyó la voz, la palabra redentora de Cristo, levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó y caminó. ¿Hace cuántos años arrastras tu vida? ¿Hace cuántos años intentas y no puedes? ¿Hace cuántos años tu vida profesional está paralizada? Tu vida familiar está paralizada. Tu vida financiera está paralizada. Pues esta noche, en el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y camina. Cree, porque al que cree, todo es posible. Porque esta noche voy a hacer una vez más un llamado a las personas que han venido por primera vez hoy, que quisieran entregarle la vida a Jesús, que quisieran decirle, Señor, mi vida es tuya, yo soy águila, yo tengo una herencia para mí, yo quiero vivir con alegría, con gozo, ya no quiero mirar a las cosas de esta tierra, quiero mirar al cielo infinito. Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti. Muy bien, mis amigos queridos, qué bueno poder abrir nuevamente la palabra de Dios esta noche. Vamos al texto bíblico. Voy a leer varios textos, pero el primero es Lucas capítulo 14, versículos 10 al 16. Voy a leer el texto versículo por versículo, comentando para entender el significado de lo que está registrado aquí en este texto. Vamos a la lectura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Eso es lo que dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Enseñaba. Parte del ministerio maravilloso de Cristo en esta tierra fue el trabajo de enseñar. ¿Cómo necesitamos nosotros los seres humanos aprender? Porque te digo una cosa, yo encuentro frecuentemente gente destrozada, hogares deshechos, muchachos que han arruinado su futuro. Una vez estuve en una prisión en México, fui a predicar a los detenidos ahí, y un muchacho llorando me dijo, pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? No tenía más de 22 años, 23 años, y él lloraba y se desesperaba. ¿Qué hice con mi vida? Por eso, querido, nosotros necesitamos aprender a vivir. Yo no tuve tiempo de hablar mucho con ese joven, pero si yo le preguntara, ¿por qué llegaste a donde llegaste? Él con toda seguridad me diría, pastor, yo quise lo mejor, yo no quise arruinarme, yo estaba atrás de mis sueños, pero infelizmente escogió el camino equivocado. Por eso,
Desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, nosotros necesitamos aprender. Aprender es crecer. Y sabes, hay mucha gente que tiene miedo de aprender por un simple motivo. ¿Qué significa aprender? Aprender es salir del terreno que pisas, que conoces, y avanzar hacia el terreno que no conoces. Eso es aprender. Salir de lo que conoces y entrar a lo que no conoces. Y lógicamente lo desconocido te provoca miedo. Es un miedo inconsciente. Por eso mucha gente prefiere no aprender. Prefiere cerrar los ojos, cerrar los oídos. Gente que dice, no me hables, no quiero saber, porque en el fondo tienen miedo de aprender. Pero te digo una cosa, si tú quieres vivir, si quieres estar vivo, tienes que aprender. Porque los seres vivos aprendemos. Porque aprender es crecer, aprender es avanzar, aprender es caminar hacia adelante. Por eso el Señor Jesucristo dedicó una grande parte de su ministerio a enseñar. Y mira lo que dice el versículo 1. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. ¿Sabes dónde estaba esta sinagoga? En la ciudad de Capernaum, un pequeño poblado. Allí, en Capernaum, estaba esta sinagoga. Y te digo una cosa, ahí en Capernaum estaba la casa de la suegra de Pedro, donde Jesús hizo un milagro, Capernaum. Lo que me impresiona de este texto es que Jesús enseñaba en la sinagoga, ahí en Capernaum, en día de sábado. Claro que Jesús enseñaba todos los días, pero ¿por qué el texto bíblico dice que Jesús enseñaba en sábado? Porque el sábado, vamos a leer ese texto un poco más adelante, el sábado Jesús tenía la costumbre de dirigirse a la sinagoga. Era una especie de templo, de lugar de enseñanza, de lugar del estudio de la palabra de Dios. Y Jesús se dirigía ahí. ¿Por qué? Porque el sábado él tenía la costumbre de dedicar a enseñar la palabra de Dios. Las personas se reunían para aprender el nombre de Dios. Y lógicamente también cantaban, alababan el nombre de Dios, oraban, pero abrían la escritura para aprender. Jesús, por algún motivo que vamos a ver más adelante, los sábados tenía la costumbre de dirigirse a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios. Ahora, si nosotros somos cristianos, es porque queremos ser como Cristo. Si nosotros somos discípulos, es porque somos seguidores de Jesús. ¿Qué cosa es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que va atrás de las pisadas de Jesús para ser igual a Jesús, para aprender de Jesús. Y si Jesús, mi maestro, se dirigía a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios el sábado, yo que quiero ser como Jesús, ¿qué debería hacer? Debería dirigirme también a la sinagoga el sábado para estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a seguir con este relato que es interesantísimo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Versículo 11 ahora. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía levantar. Miren lo que dice el texto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años esclavizada por el espíritu de esta enfermedad. 18 años. Ahora, a mí me admira una cosa cuando reviso las historias de Jesús en los evangelios. ¿Te acuerdas que un día se dirigió a un paralítico que estaba así sin poder andar hace 38 años? En esta ocasión buscó a esta mujer que estaba encorvada hace 18 años. En otra ocasión curó a una mujer que tenía flujo de sangre
y que estaba así hace 12 años. ¿Por qué Jesús buscaba personas que estaban bajo el poder del enemigo hacía muchos años? Porque por detrás de la enfermedad está el enemigo de alguna manera. No que la persona haya pecado, no vamos a decir así. Puede ser también que sí. Pero generalmente por detrás de todo dolor, por detrás de todo sufrimiento está el enemigo de Dios, obrando a veces a través de nuestra propia imprudencia. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué Jesús buscó personas que estaban hace mucho tiempo enfermos? Como el paralítico, como la mujer con hemorragia, o como esta mujer que estaba encorvada hace 18 años. Es que eso Jesús hacía por amor a los incrédulos. Porque si Jesús curase a un hombre que no podía andar hace una semana, ¿qué iban a decir los incrédulos? Oh, pues cualquiera, estaba hace una semana, cualquiera lo iba a curar. Los incrédulos son así. Si Jesús curaba a una mujer que estaba con hemorragia hace 4 meses, cualquiera lo curaba. Los incrédulos ponen en tela de juicio todo lo que Jesús hace o lo que la palabra de Dios enseña. Y si levantase a una mujer que estaba encorvada hace 6 meses, pues ahí venían los incrédulos. No, eso no se necesita poder divino para eso. Pero como Dios ama a los incrédulos, y mi querido, si tú eres una de esas personas que quiere prueba de todo, que duda del amor de Dios, duda del poder de Dios, yo te digo, Jesús te ama. Y por amor a los incrédulos, Jesús buscó un paralítico de 38 años para que los incrédulos no tuvieran más argumento para decir, cualquiera lo curaba. No, como cualquiera. En 38 años ese hombre ya estaba condenado, derrotado, fracasado. No había manera humana de levantarlo, pero Jesús lo levantó y ahora buscó a una mujer que estaba aquí 18 años encorvada. Ahora, lo que me impresiona del texto dice así: estaba hace 18 años y andaba encorvada, mirando para el suelo. Inclusive cuando quería levantar el rostro, la mirada, pues se cansaba porque su cuerpo estaba para abajo, estaba encorvada, mirando a la tierra y no podía enderezarse. Tú sabes que en la vida espiritual hay mucha gente encorvada, mirando para la tierra. No son capaces de levantar los ojos al cielo. Nosotros somos águilas, querido. Dios nos creó como águilas para mirar el cielo azul, abrir las alas y volar. Nuestro destino está ahí en el cielo. Pero hay un animal en esta tierra, un animal, y voy a usar ese ejemplo interesantísimo. Es un animal que si tú lo colocas de patas para arriba, enloquece y muere porque es incapaz de mirar al cielo. Y ese animal es el puerco. Intenta colocar a un puerco de patas para arriba, mirando al cielo. No puede, enloquece, se desespera. Algunos de nosotros somos incapaces de mirar al cielo. Miramos solo las cosas de esta vida, solo las cosas de esta tierra. Trabajamos para las cosas de esta tierra. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios. Y como no tenemos tiempo, la mejor disculpa que usamos es, no creo en esas cosas, no creo. Pero cuando llega la noche estás vacío, estás desesperado, cuando tu hogar está destruido, cuando no tienes el empleo, pierdes un empleo, vas a otro empleo, cuando estás prisionero de los vicios, ¿qué te resta, querido? Necesitas un Dios. En algún momento tienes que ser capaz de levantarte. Estás encorvado, levántate. Pero esta mujer dice, de ninguna manera podía enderezarse. Estaré predicando para un joven que está enviciado completamente y no te puedes enderezar. Estaré predicando para una persona que está con su camino todo torcido y no te puedes enderezar. Pues este mensaje es para ti. Porque mira lo que hizo Jesús. Ahora vamos al versículo 12. Cuando Jesús la vio a la mujer, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. 3 cosas hizo Jesús. Primero, la vio. Porque querido, aunque tú te escondas
en el punto más lejano del universo, Dios te ve. Dios conoce tu vida. Tu vida está en las palmas de las manos de Dios. Él sabe cuánto dinero tienes en el bolsillo. Él sabe que hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó de ti. Él sabe que tu hogar está semidestruido. Él sabe que cargas un pecado escondido. Él sabe todo. Él te ve. Él te ve. Y no te deja tranquilo. Ah, ya te vi. Bueno, no, sino que te llama. Dice el texto, Jesús la vio a la mujer y después la llamó. Porque Jesús siempre está llamando a los pecadores. Si tú abres la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia es un libro de llamado. En el Génesis, Adán y Eva estaban escondidos entre los árboles. Dios llega llamando, Adán, ¿dónde estás tú? Y si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar en el último capítulo, en el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga, beba. Un llamado. La Biblia es un libro de llamado. Dios llama, llama, llama. Lo bonito de Dios es que no solo te ve, no solo ve tu situación desesperada, no solo contempla tus errores, tu vida torcida, sino que te llama. Y cuando Dios te llama es porque quiere hacer maravillas en tu vida. Dios nunca te llama para hacerte mal. Por favor, entiende. Dios no te llama para hacerte mal. Cuando Dios te llama, ve corriendo porque Él solo te llama para hacerte bien. ¿Y qué hizo con esta mujer? La llamó y ¿qué le dijo? Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre porque Jesucristo es el Señor de la libertad. Donde Jesús entra la libertad. No me importa cuántos años estás esclavizado en ese vicio. 38 años, no hay problema. 18 años, no hay problema. 12 años, no hay problema. Porque cuando Jesús te ve y te llama y tú vas, ahí Él te dice, yo te declaro libre. En este mismo instante, en el nombre de Dios, yo te digo, ese cigarro que fumaste antes de conectarte al mensaje de esta noche fue el último cigarro que fumaste. Esa droga que usaste esta mañana es la última droga. Esa bebida que bebiste hace 4 horas es la última. Porque cuando Jesús entra a tu vida, Él te declara, estás libre. Y en este momento, a través de su palabra, el Señor Jesús se dirige a ti y te mira a los ojos y te dice, estás libre. Y tú cree. Pero si tú no abres el corazón, si cuando Él te llama tú no vas, el Señor no puede hacer nada, porque yo siempre digo que Jesús es la persona más cortés que yo conozco. Él podría entrar en tu corazón por la fuerza, Él es Dios, pero nunca lo va a hacer. Él va a respetar tu libertad. Él te llama, pero eres tú el que tiene que ir. Eres tú el que tiene que aceptar. Él no va a hacer nada por ti a la fuerza. Vamos al versículo 14. Dice, pero un alto dignatario de la sinagoga, un judío, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en sábado. Qué cosa maravillosa. Por un lado, la maravilla de la curación, de la liberación de esta mujer, pero por otro lado, qué cosa triste, la actitud de este hombre. Estaba delante de un milagro de sanidad, una pobre mujer que durante 18 años había cargado el dolor, la vergüenza, incapaz de mirar para arriba, incapaz de enderezarse. Ahora por el poder de la palabra de Jesucristo fue curada, y cuando todo el pueblo debería haber levantado las manos al cielo y glorificado el nombre de Dios y decir, Señor, gloria a Dios, amén. El dignatario de la sinagoga, el maestro de los judíos, se dirigió al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué estás haciendo en sábado?
y reprendió a la multitud. ¿Por qué vienen el sábado? ¿No tienen 6 días para hacer esas cosas? Hoy es sábado, día sagrado del Señor. ¿Por qué están haciendo esto? Pobre judío, el dignatario de esa sinagoga no había entendido el significado del sábado. Oh, mi querido amigo, tú sabes que hay mucha gente sincera que no entiende el significado del sábado. Hay gente que en lugar de adorar a Jesús, adora el sábado. Ese es un riesgo que mucha gente sincera puede correr. Que el sábado es más importante que Jesús. Que no hacer esto, o no caminar para allá, o no trabajar aquí, puede ser mucho más importante que la salvación de una persona. Hay mucha gente que piensa que guardar el sábado es cruzarse de brazos tranquilo y no hacer nada. No, querido, no es eso. El sábado no fue creado, no fue establecido para no hacer nada. El sábado fue establecido para hacer muchas cosas para Dios. Alabar el nombre de Dios, dirigirse al templo para estudiar la palabra de Dios, cantar, orar y después ayudar a las personas, predicar la salvación, llevar la salvación. Esa es la esencia del sábado. Pero como a veces algunos tienen la actitud de este maestro judío que se enojó porque Jesús había curado en sábado, como esa actitud es una actitud reprensible, hay mucha gente que ya se va al otro extremo y dice, no, el sábado no es para los cristianos, el sábado fue para los judíos. Oh querido, ¿cómo es que el sábado fue para los judíos? Si cuando Dios creó el mundo, lo creó en 7 días y el texto bíblico está en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dice que fueron creados los cielos y la tierra en 6 días y el 7º día, el sábado, el Señor hizo 3 cosas. Primero, descansó el sábado. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. Ahora, ¿habían judíos en ese tiempo? No, no habían judíos. El sábado no fue establecido para los judíos, el sábado fue establecido para el ser humano. Dios descansó. ¿Por qué descansó? ¿Porque estaba cansado? ¿Cansado de 6 días trabajando, creando el universo? Entonces se cansó y tuvo que descansar. No, querido, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué descansó? Para darte ejemplo. ¿Por qué Jesús fue a la sinagoga el sábado? Para darte ejemplo. ¿Por qué Dios descansó el sábado? Para darte ejemplo. Y lo bendijo. Yo, querido, hay que tener mucho cuidado con tocar las cosas benditas. Pero lo santificó. Entonces hay que tener mucho más cuidado con tocar las cosas santas. ¿Quién soy yo, pobre ser humano, para tocar algo que Dios bendijo y santificó? Pero hay muchos cristianos sinceros que piensan que el sábado fue dado para los judíos, o entonces que fue dado en las tablas de piedra de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero si tú vas a leer el libro de Éxodo, verás que las tablas de piedra fueron dadas en el Sinaí en el capítulo 20, del libro de Éxodo. Pero a partir del capítulo 16, faltando 4 capítulos para llegar al monte Sinaí, cuando Dios mandó maná del cielo, hizo caer maná 6 días, pero el sábado no hizo caer. Y la gente debería el viernes guardar maná para el día siguiente. Pero algunos no guardaron y fueron el sábado a buscar maná y no había y pasaron hambre. Y Dios les dijo, ustedes tienen que recordarse. Inclusive cuando les da la ley de Dios dice, acuérdate del día de reposo. ¿Cómo te vas a acordar de algo que ya no existía? El pueblo judío no existía, pero el sábado existía, porque fue establecido en el jardín del Edén. Y por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, pues para darnos ejemplo iba al templo. Por eso voy a leer el
texto de Lucas 4, del versículo 16 al 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se dejaba dirigir por el Espíritu. Fue engendrado en el Espíritu. Fue llevado a Egipto por el Espíritu. Inició su ministerio en el Espíritu. En la hora de su bautismo, el Espíritu estaba en forma de paloma. El Espíritu lo llevó al desierto. Y ahora cuando inicia su ministerio en la ciudad de Capernaum, es el texto que estoy leyendo de Lucas 4, 16 al 19, dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que el Espíritu hizo con Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuándo dijo esto Jesús? En el día del sábado. Él se dirigió al templo a alabar a Dios, a leer el texto bíblico, a estudiar la Biblia. ¿Y llevado por quién? Por el Espíritu. ¿Por qué tanto énfasis en el sábado? Porque el sábado es un símbolo de la redención. Te voy a explicar esto. En el jardín del Edén, Dios terminó la creación y estableció el sábado. Y el sábado se levantó como un monumento de la creación. Tú no puedes decir yo creo en la creación si no guardas el sábado o si no crees en el sábado. El sábado fue un monumento de la creación. Pero ahí vino el diablo, arruinó toda la obra creadora de Dios. ¿Y Dios se quedó tranquilo? No, envió al Señor Jesucristo para restaurar la obra que el diablo había destruido. ¿Y qué hizo Jesús? Desarrolló su ministerio, guardó el sábado, enseñó el sábado, dejó el ejemplo en sábado, hizo milagros en sábado, 7 milagros de Jesucristo en sábado. Y finalmente, Él expiró en la cruz del Calvario, en el Espíritu, todo en el Espíritu. El Señor Jesucristo realizó su ministerio de redención, de transformación, en el Espíritu del Señor. Pero ahora Jesús muere un viernes en la tarde. Y el sábado descansa en la tumba. Y el domingo resucita y continúa su obra maravillosa de redención. Ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En el principio se levanta como un monumento de la creación. En la muerte de Cristo se levanta como un monumento de la redención. Si tú crees en la creación, tienes que aceptar el sábado. Y si tú crees en la redención, tienes que aceptar el sábado. Pero el otro día yo encontré una persona que me dijo: pastor, pero el sábado ya fue clavado con Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz se acabó el sábado. Ahora, como Jesús resucitó el domingo pasa a ser el día del Señor. Y yo te digo una cosa, querido. Si yo encontrara un solo versículo en la Biblia que dijese: porque Jesús resucitó el domingo, a partir de hoy el sábado ya no es más santo, ahora el domingo es el día del Señor, yo sería el primero en obedecer la orden de mi maestro, porque quiero caminar en las pisadas del Señor Jesucristo. Pero no sucedió eso. Al contrario, miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 54, 55 y 56. Ya Jesús había muerto. Era día de la preparación. ¿Qué es el día de la preparación? Viernes, el día de la preparación para el sábado. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado, clarito. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Jesús ya estaba muerto, ahora colocaron su cuerpo en el sepulcro.
Las mujeres vieron todo eso. ¿Qué mujeres? María, la madre del Señor, María Magdalena, otras mujeres. Ahora, el versículo 56, al regresar las mujeres a su casa, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, Jesús ya había muerto, pero las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y tú me puedes decir, pero pastor, había pasado solo un día. No, querido. Lucas escribió su evangelio 20 años después de la resurrección de Cristo. Y 20 años después, Lucas dice que las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Porque el sábado nunca fue abolido por el Señor Jesucristo. Ahora, tienes que tener cuidado. Si tú piensas que porque guardas el sábado te vas a salvar, ahí estás completamente equivocado. El Señor Jesucristo es el único que te salva. Su gracia maravillosa te salva. Pero si tú amas al Señor Jesús, entonces vas a andar como Jesús anduvo. Vas a hacer lo que Jesús hizo. Y los primeros discípulos, los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿guardaron el sábado o no? Leo Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4. Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, ¿quién? Pablo, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, ambos preparaban tiendas, carpas, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga. El texto griego dice, y argumentaba, estudiaba, dialogaba, discutía en la sinagoga todos los sábados. No dice todos los domingos, ni todos los lunes. Tú puedes estudiar la palabra de Dios cualquier día de la semana. Tú puedes ir al templo cualquier día de la semana. Pero Pablo propositadamente se dirigía a la sinagoga, al templo, a estudiar la palabra de Dios el sábado. Y discutía en la sinagoga todos los sábados. Y ahora hay gente que dice, no, claro que Pablo iba el sábado a la sinagoga porque quería evangelizar a los judíos. Y el único día que los podría encontrar era el sábado, porque los judíos guardan el sábado. Pero el texto dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y los griegos no guardan el sábado. Los griegos no van a la sinagoga a guardar el sábado. Los griegos no tienen, en la fe de ellos no hay el sábado. Entonces, ¿por qué Pablo hablaba con ellos? Porque habían griegos que comenzaban a conocer el evangelio. Benditos estos griegos que cuando descubrieron la verdad del sábado, la asimilaron en su experiencia. Oh querido, el sábado es un día de reposo, establecido por Dios desde la creación para el ser humano. Es un día de salvación, es un día para predicar el evangelio. Para Jesucristo era un día para hacer milagros. El sábado tú, después de, en la parte de la mañana, haber ido a la iglesia, estudiado la palabra de Dios, alabado el nombre de Dios, cantado, en la tarde debes salir a visitar personas que no conocen a Jesucristo. Debes distribuir literatura cristiana, debes visitar hospitales, gente necesitada, gente carente. Debes hablar del amor de Dios. El sábado no es para dormir todo el día. El sábado es para alabar a Dios y para dedicarse a hacer obras de redención, obras de salvación en favor de las personas que todavía no conocen a Jesucristo. Ese fue el caso de Altagracia Mejía. Altagracia Mejía trabajaba ayudando personas de edad que necesitaban
de otros para ayudarlos a caminar, ayudarlos a bañarse, en fin. Siempre hay personas de edad que necesitan de ayuda. Y el trabajo de ella era eso. Hasta que un día llegó a trabajar con una señora, trabajó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado fue a trabajar y la señora, la anciana, a quien ella cuidaba, le dijo: mira, hija, hoy día no vas a trabajar. Quiere decir, no vas a hacer todo lo que hacías durante la semana. Te vas a sentar aquí, vamos a hablar de las cosas de Dios. Y ella preguntó: ¿pero por qué? Y la anciana le dijo: porque hoy es el sábado, el día santo del Señor. Para Altagracia eso fue una novedad. ¿Cómo que sábado? ¿Cómo día santo del Señor? ¿De dónde usted viene con esa historia? Y ella sacó la palabra de Dios. Aquí está, en el principio Dios estableció el sábado, lo bendijo y lo santificó. Y en toda la Biblia no hay un versículo que diga que el sábado dejó de ser santo. Entonces, como yo amo a Dios, como yo amo al Señor Jesús, como yo quiero seguir andando en los caminos de Jesús, yo guardo el sábado. El siguiente sábado, la viejita estaba un poco mejor de salud y le dijo: mira, hoy no nos vamos a quedar en casa, hoy vamos al templo. Yo me estaba quedando en casa porque no podía andar, pero hoy con tu ayuda vamos al templo. Yo quiero alabar el nombre de Dios. Y la llevó allá al templo, y Altagracia por primera vez en su vida escuchó la palabra de Dios siendo predicada. Y el Espíritu de Dios trabajó en su corazón. Y entonces la viejita comenzó a estudiar la Biblia más y más con ella. Y Altagracia era una mujer sabia. ¿Por qué? Porque quería crecer. Porque quería crecer. Y todos los que quieren crecer tienen que aprender. Y ella fue estudiando la palabra de Dios y pues fue aprendiendo y entendió que el sábado no salva a nadie, pero solamente Jesús salva. Sin embargo, aquellos que son salvos por Jesucristo se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Y entonces Altagracia empezó a guardar el sábado. Y hace algún tiempo atrás Altagracia se bautizó. Solo que antes de su bautismo ella tuvo mucha dificultad porque ella no estaba casada. Ella convivía con un hombre. Y un hombre que no quería saber nada de la palabra de Dios. Y cuando se enteró que Altagracia estaba yendo a la iglesia, la amenazó. Inclusive la amenazó de muerte. O tú te quedas conmigo o tú te quedas con tu iglesia. Y Altagracia tuvo que salir de casa con su pequeña hija para seguir a Jesús. Y salió de casa y Dios la bendijo, porque Dios nunca deja a un hijo desamparado. Dios la ayudó y hoy día Altagracia se deleita en la iglesia de Dios. Dios la bendice, nunca le ha faltado comida, Dios la protege juntamente con su hija. Pero ella tuvo que tomar la decisión en algún momento de la vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué esperas tú para decidir? ¿Qué esperas tú para aceptar a Jesús? ¿Hace cuántos años tú andas encorvado en esta vida, mirando solo las cosas de esta tierra? ¿Ya no crees que ha llegado el momento de levantarte, de mirar al cielo, de mirar las cosas espirituales, de enderezar tu camino? Pues entonces oye la voz de Jesús que te llama. ¿Y te llama para qué? Para declararte libre. Entonces ahí donde estás, acepta el llamado del Señor Jesucristo. Expresa tu decisión a través del internet, a un amigo que está a tu lado, a la persona que te invitó para que mires el programa. Expresa tu decisión y recuérdate, tú eres precioso para Dios. ¿Cómo eres precioso? ¿Cómo Dios te ama, querido? En este momento tal vez estás pasando por un momento difícil, las cosas no andan bien en casa, está todo mal, tú no ves luz al fondo del túnel, estás llorando, pero Dios te ama, Dios te ve y te llama para ayudarte. ¿Aceptarás su invitación? ¿Vendrás a Jesús? Hazlo ahí donde estás.